12 del mediodía y 19 minutos, miércoles de Cultura Orientalista, la columna orientalista con nuestra querida licenciada en Estudios Orientales, Ana Eva López Buscairol. ¿Cómo le va, Anita, querida? Buen día, Lula. ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, hace rato que no nos vemos, porque el miércoles pasado, no sí. me acuerdo ya qué pasó, pero que tuvimos que cambiar ahí la agenda, así que un gustazo que vuelvas, ¿eh? Sí. Yo también contenta de volver. Así que bueno, arrancamos. ¿Y hoy con qué? Y bueno, hoy no te dije nada. Me parece que no, porque yo te hice un pedido ya, Sí, pero para hoy ya tenías resuelto. Claro. Así que para la próxima... Quedó en la lista de pendientes. No, pasa que esta había quedado en la anterior, claro. Pero para la próxima haremos tu pedido. Dale. Que no vamos, igual no vamos a contar qué es. No, pero muy misterio. Interesante, me gustó, ¿sabes? Nerdeando, anduve ahí nerdeando y dije, ¡epa! Me encontré algo que no era el objeto de estudio, pero de repente dije, Anita. Hola, Anita. Y bueno, y enseguida, Anita, que cuando cuestión que tiene que ver con su métier, tenés el sí fácil. Sí. Hay que decirlo. Sí. Bueno, hoy de lo que vengo a hablar hoy es, nada gracioso, porque estamos como muy sonrientes, pero no. Ya te va a cambiar la cara. Cambiemos el estado de ánimo, dale. No, hoy vengo a hablar de una problemática ambiental muy grave. Bueno, ¿qué problemática ambiental no es grave, no? Pero, en este caso es una problemática ambiental que a su vez está relacionada con los conflictos entre Kazajistán y Uzbekistán por los recursos hídricos del Mar de Aral. Hoy vamos para la geografía de Asia Central, que estuvimos una vez, que fue la primera vez, la primera columna estuvimos hablando de esto. Y después no volvimos para ese lado. Después no volvimos y hoy volvemos con este conflicto que voy a ir un poco al contexto histórico del tema, porque cuando yo vine a hablar hablé algo de muy puntual, de una cuestión muy de actualidad que estaba sucediendo, pero no desarrollé un poco de la zona, ¿no? La geografía. Bueno, desde 1918 hasta 1991, Asia Central estuvo bajo el control administrativo de la Unión Soviética y durante esa época Asia Central se conocía como el Turquestán ruso, es decir que el territorio estaba dividido con límites territoriales que eran como simples demarcaciones administrativas que favorecían a la Unión Soviética, digamos, ¿no? Pero, para el gobierno central de Moscú. El tema es que previo a la Unión Soviética, incluso previo al Imperio Ruso, que es lo que, hace caer la Unión Soviética, lo que le decían esto del Turquestán ruso era el Turquestán. O sea, era una zona de Asia. No era ruso, era el Turquestán. Era el Turquestán, claro. Exacto, que era además una zona territorial que no es que tenía delimitaciones específicas, porque conviven muchísimas etnias. Y bueno, Rusia lo que hace al dividir todas estas etnias y con demarcaciones muy pobres, digamos, muy poco claras, genera que son conflictos que los vemos hoy en la actualidad, son conflictos territoriales muy grandes, ¿no? Entonces, cuando cae la Unión Soviética, estas fronteras que se habían delimitado se convirtieron en las fronteras internacionales, que son las que conocemos hoy. ¿Son las que se mantienen? Son las que se mantienen hoy, lo que es Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, todas las Stan. Bueno, son todas esas. Y esto produjo enormes conflictos, no solo por las fronteras, que sufrieron cambios también en las delimitaciones, sino también por cuestiones políticas, económicas, de etnias, ambientales, que es lo que venimos a hablar hoy. Y este problema del Mar de Aral, el Mar de Aral aparece aproximadamente hace 17.600 años aproximadamente, como resultado de el deshielo de los glaciares del Tian Shan y el Pamir, que el Pamir o nudo de Pamir, por ahí es más conocido, que es una cadena montañosa muy importante porque es una de las más altas, o sea que tiene en realidad el pico más alto de esa zona, y se dice que originalmente fue de agua dulce, y hay autores que dicen que por el afluente de la Amudaria, porque el Mar de Aral tiene dos afluentes, el Sirdaria y el Amudaria, son dos ríos que alimentan a este mar.
Bueno, se dice que por el afluente de uno de estos ríos incluso habría llegado el mar de Aral hasta el mar Caspio. O sea, mira, podemos ver, hay un mapa que traje de ese, que bueno, que se ve ahí, pueden ver que está el mar de Aral entre Kazajistán y Uzbekistán. Sí. Y tiene dos ríos, que uno está como al norte y el otro al sur. El Caspio es el más grande a la izquierda. Claro, exacto. Y los otros son, bueno, los dos afluentes, no sé si los oyentes lo llegarán a ver, pero bueno, es a modo ilustrativo. Estamos en radiosulmedia.com, para el que justo esté escuchando por otro lado y quiera ver, estamos ahí está ahí directamente. Exacto, pueden incluso ir a buscar al Google. El mapita. El mapita, exacto. Ahí se ve claramente. Y entonces, claro, tenés un río que viene por el este, digamos, y el otro por el sur, ¿es ese? Claro, es uno que pasa por Uzbekistán, el otro pasa por Kazajistán. Claro, tal cual. Pero a su vez pasan por todos bueno, justo está el zócalo del... Claro, pero se alcanza a ver una parte por Turkmenistán, ¿no? Claro, pasa por Turkmenistán, pasa por Kirguistán. Kirguistán también. Entonces, son dos ríos que alimentan a toda la zona del Asia Central. Bueno, la palabra Aral en los dialectos túrquicos significa literalmente la isla. Mira. La cuenca soporta una población de más de 60 millones de personas, una población que se incrementó más de 4 veces desde 1960. El mar de Aral fue uno de los 4 lagos más grandes del mundo y proveía de sostenibilidad económica a la región. Y bueno, se encuentra justamente en un estado de sequía continua desde 1960. Esa imagen todavía no. Claro, no, volvamos a... Podemos volver al piso. Exacto. Decía que bueno, es uno de los 4 lagos más grandes del mundo, pero ¿qué pasa? Se encuentra en un estado de sequía desde 1960 y esto tiene que ver con las operaciones en los ríos que alimentaban justamente esto que veíamos, ¿no? Claro. El Sirdaria y el Amudaria redujeron drásticamente su tamaño y esto se dividió en 2 partes, el lago norte y el lago sur, quedando totalmente evaporada una de las partes. Ahora al final de la columna voy a mostrar una seguidilla de imágenes para que se vea la progresión, la secuencia, claro. Exacto. Y bueno, o sea, ahora voy a contar por qué sucede todo esto, porque en principio sabemos que el agua en esta zona, en lo que es Asia Central, escasea muchísimo. Claro. Y ¿qué pasó? Esto se agravó por el uso intensivo del agua, o sea, de este recurso particular, para el cultivo de algodón. Ah, mira vos. El cultivo de algodón requiere de muchísima agua y además es muy tóxico. Además, más recientemente, está sucediendo también el tema de la explotación petrolera, claro. Sobre todo en Uzbekistán, que han descubierto hace poco. Entonces las perforaciones en el suelo también perjudican este recurso y se exacerbó muchísimo esta escasez de agua, ¿no? De hecho, anteriormente el mar de Aral proporcionaba entre 20 y 40.000 toneladas de pescado al año y en la actualidad solo puede proporcionar 1.000 toneladas. Claro, una gran diferencia. Y acá hay una cuestión histórica, hay una causa histórica de este suceso, porque no es un hecho que está sucediendo ahora, y yo vengo a hablar de ahora de esto. No, o sea, esto viene, como hablaba, justamente por eso introduje en el tema de la Unión Soviética y Rusia, viene de esta época de la Unión Soviética, que lo que hizo... fue en los años 60 desviar, viste que esto yo decía lo de las operaciones, bueno, desvía los ríos del Amudaria y del Sirdaria para convertir esta zona desértica en el área de cultivo de algodón más grande del mundo, porque en ese momento Rusia necesitaba algodón, y como Asia Central, lo mismo que el Cáucaso, o sea, son zonas que a hoy siguen teniendo consecuencias de todo tipo por la dominación rusa en ese momento, porque es como que eran las colonias de Rusia, digamos, ¿no? O sea, claro. Los territorios de donde extraer recursos naturales. Me suena. ¿Qué cosa? Todo eso. Ah, ¿viste? Sí, puede pasar tranquilamente en otros lugares del mundo, ¿no? Total, claro. Sí. Por eso digo, es una problemática que está sucediendo en un lugar muy lejano donde estamos nosotros, pero no deja de ser lo mismo. Sí, porque es una lógica dominante. Exacto, sí. Es una lógica.
Entonces, bueno, esta polémica decisión de Rusia secó casi por completo el mar, porque además utilizaban tecnologías de riego muy anticuadas que, o sea, hicieron Ni todo siquiera más. se optimizaba. Claro. Claro. Y bueno, y esto lo hacían con el fin de producir algodón a gran escala para su propio país, digamos, ¿no? Pero sucede también que las exportaciones de algodón fueron y aún hoy en día son una fuente muy grande de divisas para lo que es Asia Central. Entonces, bueno, obviamente es una actividad económica que sigue en auge, ¿no? Claro. Bueno, las consecuencias de esto, que la sequía de este mar de Aral causó que la vida de alrededor de 3 millones de personas que viven en los alrededores del mar de Aral, bueno, se vea dañado porque dañó su actividad económica, la pesca, la agricultura de alimentos, o sea, de sustento, Claro. Y a su vez trajo muchísimos problemas de salud, por esto que te decía de la gran cantidad de tóxicos que tiene, es como la minería acá, digamos, ¿no? Sí, yo también pensaba en los agrotóxicos, ¿no? Sí, los agrotóxicos pero digo que los fertilizantes que ponen para este cultivo del algodón son muy tóxicos y eso trajo fiebre tifoidea, cáncer, o sea, hepatitis. Bueno, pienso en el glifosato, por ejemplo. Bueno, sí, claro. Por eso, es muy, muy terrible. Y bueno, además, ¿qué pasa? No solo eso, sino que hay una falta de cooperación regional que amenaza con que sucedan conflictos entre estos dos países y como vamos a ver ahora en las imágenes que les voy a mostrar, es un recurso que se está agotando, se está evaporando y desapareciendo básicamente, ¿no? Mira. Y esto tiene que ver también con la expansión industrial de los últimos siglos, además la población también creció, y el cambio climático mundial, digamos, ¿no? Es como que son muchos factores y esta disputa, ¿no? Por el agua dulce, dada la importancia económica, geopolítica, geoestratégica que tiene, está desencadenando lo que se llama las guerras del agua, que las vamos a vivir en todos lados, ¿no? Y bueno, esta problemática, como decía antes, también trajo conflictos entre Kazajistán y Uzbekistán, que son como los dos países que tienen acceso directo a este recurso y además que son los responsables de que ocurra dicho problema. Y es que, ¿qué sucede? Que las relaciones entre Astana y Tashkent, que son las capitales de estos dos países, fueron muy problemáticas desde que ambas naciones se independizan luego de la caída de la Unión Soviética. Todas las Stan, digamos, todas las repúblicas que eran las repúblicas socialistas soviéticas de Kazajistán, de Uzbekistán, bueno, se independizan con la caída de la Unión Soviética y estos dos países tuvieron muchos como roces, digamos. Son los dos países más grandes, son los dos países más poblados de la región, con más recursos. Además poseen industrias muy fuertes y tienen un peso político propio. Entonces, esto influye y además otros factores y esto tiene que ver con Rusia también, es que son estados artificiales en el sentido de que justamente fue Rusia quien genera su clase política, ¿no? Y esto hace que estén poco consolidados y que y si le sumamos lo de las fronteras mal delineadas y que no hicieron una transición hacia una política en la cual tome o tenga en cuenta el interés general de la población, donde, ¿no? Cosa que no hay una apropiación, no hay una cosa genuina, ¿no? En cuanto a esa construcción histórica cultural. Exacto, no la hay, es muy reciente, porque si pensamos en los 90 para acá, hay muchos particularismos, mucho sectarismo y a todo esto se le suma la incapacidad política de la clase dirigente para administrar y negociar este recurso compartido por varios estados, que además están en desacuerdo en cómo manejar, ¿no? Y ¿qué pasa? También el problema se agrava porque como no hay un acuerdo, un consenso entre Kazajistán y Uzbekistán para decir, bueno, cooperemos, hagamos un plan ambiental sostenible, etcétera, etcétera, los kazajos en un momento tuvieron la idea de salvar el lago norte, que está de su parte, digamos, pero y tomaron acciones unilaterales para poder hacerlo. Entonces crearon una presa que se llama Cocaral, y también armaron como un criadero de peces y eso, o sea,
aumentó en un 20% el recurso de agua de su lado y también aumentó a 10.000 toneladas de pescado por año el tema de tener este criadero. Pero claro, ¿qué pasa? Como Uzbekistán sigue explotando el recurso del petróleo, del gas, porque también descubrieron que es una rueda que no pueden parar. Claro, no van a frenar. Un parchecito. Es como que de un lado intentan, pero si no hay una cuestión así común de las dos partes, el problema no se va a solucionar y la desaparición del Mar de Aral realmente está asegurada si esto no cambia. Y bueno, y además que no es solo ellos, sino que todos los países de la región se puedan poner de acuerdo en esta cuestión, ¿no? Y de hecho un dato así como muy triste, que en el año 2014 la parte sur del mar, que es, digamos, la parte que le corresponde a Uzbekistán, que siguen ahora con todo esto del cultivo de algodón y qué sé yo, se secó por completo por primera vez y bueno, aún hoy este conflicto sigue. Y me gustaría, para cerrar, mostrar esa secuencia, la secuencia de imágenes que empieza del año 1985, es esa imagen. Sí. Ese es el Mar de Aral, Anita. Ese es el Mar de Aral en 1985, ¿no? Todavía estaba la Unión Soviética. Todavía no había caído 85, 85. Tal cual, claro. Después en la siguiente imagen, acá es de la que está a la izquierda, es de 1989 y la otra es de 2014. Es una locura. Es una locura. Tremendo. Después, bueno, si avanzamos, tenemos la de 2009, eso es 2009. Siguiente es la 2010, que parecía ahí como que quiere recuperar un poco, pero igual nada que ver. Nada que ver. De hecho, se ve lo que está seco, básicamente. Sí, tremendo. Eso es en 2014, que es cuando se seca esta parte sur, que se ve clarito ahí que está completamente seco. 2018 es la siguiente. Y la última, que es la de 2021. Y además todo como cada vez más blanco, ¿no? ¿Viste? No. Eso es 2021. Ahora, o sea, 3 años atrás. Fue la foto más reciente que encontré. Así que bueno, esa es como la progresión, es tremendo. Qué increíble. Ahora sí podemos volver al piso para despedirnos, porque bueno, hasta acá la información, la columna de hoy, pero la verdad que sí, ¿viste? Es muy impresionante. Es muy impactante cuando ves las imágenes. De hecho, viste que el mapa que traje, cómo muestra el mar de Aral, de hecho, si vos ves cualquier mapa, lo sigue mostrando como que existe. Como si existe. Pero no existe, no existe más y no va a existir más al ritmo que vamos. No, porque eso es irreversible. O sea, ¿cómo haces? Es irreversible. Porque los ríos siguen. Los ríos siguen, pero también bajaron el caudal muchísimo, lo dijiste hace un ratito. Claro. Sí. Qué increíble. Así que, bueno, así estamos. Bueno, interesante la perspectiva, la temática de hoy, que no tiene que ver ni con la cultura popular, como fue en su momento. Estoy viendo Gege no Kitaro. Bien. Me gusta mucho los yokai, que después yo me acordaba del Yokai Watch. ¿Te acordás que en una época estaba el relojito, el juguete ese que estaba muy de moda? Y yo no sabía lo que era un yokai, creía que era solo el juguete y nada más. Así que de vez en cuando tengo mi momento otaku. Sí, que siempre hay que mantenerlo alimentarlo para que no le pase como al Mar de Aral, que se va a secar. Que no se seque nuestro otaku interior para quienes lo tienen, no todo el mundo lo tiene. Gracias, Anita. Bueno, gracias a vos, Lula. Y hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Seguimos en Vamos Viendo, ya son las 12 del mediodía y 37 minutos.